Bueno, vamos a hablar de manera muy breve y sintética respecto al espectro de los trastornos del ánimo. Básicamente son 4 patologías principales, que son las más frecuentes, las que más llegan a la emergencia, que son el trastorno depresivo mayor, la distimia o el trastorno depresivo persistente, trastorno bipolar tipo 2 y trastorno bipolar tipo 1. El trastorno depresivo mayor es la patología más frecuente en la psiquiatría. Puede llegar del 17 al 20% de todas las patologías de consulta. El principal factor es el genético. Se puede heredar la predisposición a la depresión mayor hasta en la tercera generación. Es decir, las personas pueden tener abuelos o bisabuelos que tengan depresión y por ello heredar. ¿Qué es lo que heredan? El polimorfismo en el gen de los transportadores de las monoaminas que se encuentran en el cromosoma 17. También estas personas tienen una resistencia heredada a la acetilcolina. También se ha encontrado que el receptor del glutamato es muy resistente, es decir, que la recepción del glutamato es disminuida. También los receptores de GABA se encuentran más sensibilizados, entonces todos estos estímulos inhibitorios son más frecuentes. Los genes de los transportadores específicamente de serotonina presentan en pacientes depresivos una mutación a la que se llama S. Y también son personas que genéticamente tienen una debilidad o un estímulo mucho más profundo ante el cortisol. Dentro de los factores de riesgo para tener enfermedad de depresión mayor o cualquier otra enfermedad del ánimo están el factor genético del que acabamos de hablar, el maltrato físico o verbal, el abuso sexual y el estrés. Para hacer el diagnóstico del trastorno depresivo mayor tenemos que contar con 2 semanas de al menos una de estas 3, anedonia, abulia o apatía. Si ya tenemos una de estas, tenemos que tener 5 características más que duren la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, un estado de ánimo depresivo, la apatía que ya hablamos, disminución o aumento de peso del 5%, el insomnio o hipersomnia, disminución psicomotriz o agitación, fatiga o falta de energía, sentimientos de culpa o inutilidad, dificultad para la concentración o para la toma de decisiones, y también podemos encontrar la ideación suicida. Importante para hacer el diagnóstico de trastorno depresivo mayor, el descartar algún episodio maníaco o hipomaníaco en algún momento de la vida. Siempre vamos a decir si es leve, moderado o severo, dependiendo de la intensidad de los síntomas y del contenido del pensamiento. Recordar que solo el severo es el que vamos a tratar con medicamentos y que estos son síntomas muy difíciles de manejar. Malestar todo el tiempo, alteración social y también podemos tener un componente suicida en su pensamiento. También tenemos que especificar si tiene episodios psicóticos, si es atípico, si este trastorno depresivo mayor es atípico es porque presenta aumento de peso e hipersomnia, si es posparto dentro de las 4 semanas posteriores al parto, si tiene síntomas ansiosos, que por lo que general los más frecuentes son la inquietud y la preocupación excesiva. También podemos categorizarlos en pronóstico y vamos a decir que en general la depresión mayor tiene buen pronóstico. El 70% de los pacientes puede mejorar perfectamente con un tratamiento más terapia cognitivo-conductual. Es de prevención absoluta para el suicidio el tratamiento farmacológico y la terapia psicológica. Dentro del tratamiento, las primeras opciones van a ser los SIRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Segunda elección van a ser los duales, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina.
También podemos usar en otros casos los tricíclicos o potenciadores como los antipsicóticos o los estabilizadores del ánimo. Recordar que debemos descartar el episodio maníaco y hipomaníaco para hacer diagnóstico diferencial con el trastorno bipolar. Después, podemos hablar del trastorno depresivo persistente o distimia, que es el 6% de los trastornos del ánimo. Este diagnóstico se hace con 2 años. 2 años de 2 de los siguientes síntomas. Puede ser hiperorexia o hiporexia. El paciente empieza a comer mucho o comer muy poco, insomnio o hipersomnia. También puede ser poca energía, fatiga, baja autoestima, dificultad para las decisiones y la concentración y sentimientos de desesperanza. El pronóstico es bastante regular a malo. El tratamiento tiene resultados limitados, aunque muy buenos, si se usan buenos esquemas terapéuticos. Se caracteriza por múltiples recaídas. Se necesita de mucho apoyo interdisciplinario con terapia cognitivo-conductual y la medicación. El tratamiento por lo general se hace con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina más potenciadores como los antipsicóticos. También se pueden usar los SIRS más los tricíclicos. Después pasamos al trastorno bipolar tipo 2. El trastorno bipolar tipo 2 es este trastorno que se caracteriza por los episodios de hipomanía. ¿Y qué es un episodio hipomaníaco? Vamos a tener 4 días de ánimo expansivo, diferente al normal, más 3 síntomas de los siguientes: autoestima demasiado elevada, disminución de la necesidad de dormir, verborragia, fuga de ideas o taquipsiquia, distractibilidad o paraprosexia, aumento de la actividad voluntaria como es del trabajo, del estudio o la sexualidad, y aumento de actividades placenteras, que estas pueden ser juegos, también la sexualidad o compras. No compromete el rendimiento laboral. Por lo general estos episodios hipomaníacos pasan desapercibidos y no hay necesidad de hospitalizar. El pronóstico es bueno, excepto por los episodios depresivos del trastorno bipolar tipo 2. Este episodio depresivo es muy profundo y con frecuencia se acompaña de ideación y tentativa suicida. Recordemos que el trastorno bipolar por lo general tiene episodio maníaco más múltiples episodios depresivos. Aquí podemos ver hipomanía en la imagen con múltiples episodios depresivos muy profundos y después puede quedarse solo en depresivos. Ahora, trastorno bipolar tipo 1. El trastorno bipolar tipo 1 tiene que el paciente completar criterios o cumplir criterios una vez en la vida para un episodio maníaco. Es decir, tiene que tener al menos 7 días de un ánimo muy elevado, expansivo, y 3 de los siguientes síntomas: como autoestima exageradamente elevada y grandiosidad, disminución de la capacidad de dormir, con 3 horas es suficiente para ellos, se sienten bastante enérgicos, verborragia, taquipsiquia, distractibilidad, paraprosexia, aumento de la actividad intencionada como las compras, el trabajo, la sexualidad, implicación excesiva en actividades placenteras con alto potencial para producir consecuencias graves como compras irrefrenables, indiscreciones sexuales o inversiones económicas de riesgo. El pronóstico, si no se detecta, es bastante malo. Tienen un aumento muy grande del suicidio, no porque se quieran suicidar, sino porque no pueden medir la consecuencia de sus actos, sobre todo en las actividades placenteras que tienen un alto potencial de consecuencias. Este es un trastorno difícil de manejar, disminuye mucho la calidad de vida del paciente, es necesaria la hospitalización en los episodios maníacos y requiere un tratamiento crónico para toda la vida. Siempre se acompaña de terapia cognitivo-conductual, la medicación
Y entre estos, el tratamiento se basa principalmente en estabilizadores del ánimo tipo antipsicóticos de segunda generación. También podemos, dentro de los estabilizadores del ánimo, ácido valproico, carbamazepina o litio.